Salida de la segunda manga de la categoría Mini 110 en esta cuna de campeones Bankia. Recordemos que Filip Salak arranca ahí en la pole, ese dorsal número 4. En la segunda posición tenemos a Manu Gas, a Manuel González Simón, que le ha vuelto a robar la cartera a Adrián Huertas, a Adri Huertas, el piloto de Parla. Y de momento Salak por delante, aunque en la primera vuelta no está cobrándose tanta ventaja como en la manga anterior. Recordemos que el piloto checo dobla también la categoría de 140, inevitablemente pues se cobra su factura en la condición física. Pero ahí está Filip Salak liderando con claridad la categoría de 110 en la primera vuelta, seguido de Manu Gas y de Adri Huertas. Juan Carlos Martín Palau, que es cuarto, Chencho Amber quinto, Kiko Aguilera sexto, Aarón Escalera séptimo y Ricardo Soriano, que cierra la clasificación. Tenemos la baja de Marcos Uriarte, el piloto cántabro, que no ha salido en esta manga. De la cuna de campeones Bankia en la categoría de 110, que es prácticamente el paso indispensable para entrar en la categoría fuerte, la de 140, la que las motos tienen prácticamente el mismo chasis, aunque el motor es de mayor cubicaje en la categoría 140. Ahí está Salak en la frenada para entrar por la chicane. Y esta vez Adrián Huertas no quiere perder la estela de Manuel González. Filip Salak, el checo, ya acaba de marcar la vuelta rápida en 54.8. Aunque en la manga anterior había sido un segundo más rápido el piloto checo. Este tercer giro de la categoría 110. Y la ventaja ya es importante. Estará rodando el 1.6.7. Mientras que Manu Gas y Adri Huertas siguen luchando por la segunda y tercera posición. Manu González, el piloto de Torrelodones, con el dorsal 18. Adrián Huertas con el dorsal 99. Vemos la lucha entre Juan Carlos Martín, Chencho Amber y Kiko Aguilera, dorsales 12, 9 y 19. Que recordemos, en la manga anterior se llevó el gato al agua el de la Baiduxo, Chencho Amber, que entró cuarto. Y ahora están ahí pugnando los tres pilotos. Atención, que vemos bandera amarilla en la zona alta del circuito. Se ve una baja entre Filip Salak, Manuel González y Adrián Huertas. Vamos a estar pendientes. Ver si hay alguna baja. Pasa el checo, no, pasan los tres. Pasa el checo, pasa Manu Gas y pasa Adri Huertas. Aumenta la diferencia entre los hombres de cabeza. El que no pasa es Ricardo Soriano, el piloto Becheste. Y ahí vemos a Juan Carlos Martí con Chencho Amber y Kiko Aguilera luchando por la cuarta plaza. Aarón Escalera, el piloto de Pinto, que va séptimo. Y atención al ataque de Adri Huertas, el dorsal 99. Está buscando un punto donde poder atacar. Ahora pasa Ricardo Soriano, que habrá tenido algún problema en la zona alta del circuito. Llega a línea de meta el checo Filip Salak, ecuador de la carrera. Detrás de él siguen luchando Manu González y Adri Huertas. Manu González con el 18, Adrián Huertas, el piloto de Parla, con el número 99. Y aquí en la lucha que llevan por la cuarta plaza ya empieza a haber bajas. Chencho Amber sube a la cuarta posición, Kiko Aguilera es quinto y Juan Carlos Martín no pasa. Problemas para
el piloto de Ibiza. Esa bandera amarilla que estamos viendo. Está clara que es por el piloto de Ibiza. Se mantienen las posiciones. Atención a la frenada de Adri Huertas, que lo puede intentar. No consigue ahí. ¿Cómo sale Adri Huertas de la chicane? ¿Cómo sale Adri Huertas? Está buscando un punto donde conseguir adelantar a Manu González, pero van pasando las vueltas y no consigue ese hueco. Atención que tienen por delante ahora a Ricardo Soriano, el piloto de Cheste al que van a doblar. Banderas azules. Atención que creo que ahí le ha robado la cartera a Adri Huertas. Tenemos que confirmarlo. El piloto de Parla en ese momento de indecisión por parte de su rival de Manu González, creemos que se ha metido segundo. Vamos a confirmar posiciones. Pues no, se mantienen las posiciones. Con Félix Sala primero, Manu González segundo, Adrián Huertas tercero. Lo que está claro es que el piloto que llega primero a la frenada de entrar a la recta de meta se adjudica la victoria con la chicane, con esta durísima chicane y la proximidad de la línea de llegada. Sala que va aumentando su diferencia. No tiene que esforzarse mucho más. Tiene ya más de 3 segundos y medio. Y atención a la frenada de los perseguidores. Qué bien protege el interior Manu González sin tener que sacrificar la trazada. Se lo pone muy difícil a Adri Huertas. Mientras tanto, por detrás, Chencho Amber está defendiendo la cuarta posición por delante de Kiko Aguilera. El de la Baidusó, que le ha plantado cara al piloto de Palma. Está Juan Carlos Martín Palau, que está séptimo. Se ha rehecho el de Ibiza. Nuevo paso por línea de meta. Estamos en la última vuelta para Filip Salak. Última vuelta también para Manu González y Adri Huertas, que mantienen las posiciones segundo y tercero, los dorsales 18 y 99 respectivamente. Vamos a ver si Adri Huertas consigue encontrar el punto donde puede adelantar a Manu González. Está siguiéndole obsesivamente. Ahora parece ser que va un poco más cerca de él. Trazadas diferentes por el interior. Atención en la frenada y ahora sí, ahora hemos visto a Manu Huertas ponerse por delante, pero a la salida de la curva creo que recupera la posición González, el piloto de Torrelodones. Recordemos, estamos en el último giro de la categoría 110. Bandera cuadros preparada para Filip Salak. Y atención, cambio en la segunda posición. Adri Huertas es segundo, llega a la frenada. Se tira muy bien. Adri Huertas segunda plaza detrás de Filip Salak. Manu González, Manu Gas es tercero. Cambio en la segunda y tercera posición con respecto a la primera manga. Victoria nuevamente para Filip Salak y vamos a ver si Chencho Amber y Kiko Aguilera cómo dirimen la lucha por la quinta plaza. Ahí está el de la Baiduxo número 9. Chencho Amber, que entra finalmente cuarto, quinto Kiko Aguilera. Aaron Escalera, dorsal 24. Y Ricardo Soriano entran en meta también.
Ahora ha sido sexto, séptimo Juan Carlos Martín y Ricardo Soriano octavo. Nueva victoria de Philippe Salac y atención, Adrián Huerta se ha puesto segundo en la última vuelta, por delante Manuel González, que cierra el podio en esa tercera posición. La vuelta rápida para el checo Philippe Salac con 54 segundos y 783 milésimas, que le dan 2 puntos extra de cara a la victoria en el campeonato.